Solía pensar que el drama solo pasaba en la tele. Hasta que mi mujer se levantó en una reunión de Lampa y convirtió todo nuestro barrio en una telenovela en directo. Empezó con algo pequeño, una notificación de móvil durante la reunión. Su teléfono vibró sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba. La vista previa decía: no puedo dejar de pensar en anoche. Eres increíble. ¿El remitente? La directora del colegio. La directora del colegio de nuestros hijos. Recuerdo quedarme paralizado mientras ella, al otro lado de la sala, daba un discurso sobre valores familiares y educación. La ironía dolía. Cuando terminó la reunión, ella notó mi silencio y sonrió, esa sonrisa ensayada que siempre sacaba en público. Le devolví el móvil y susurré: quizá deberías silenciar las notificaciones de tu novio la próxima vez. Se le puso la cara blanca. Pero se recuperó rápido. Siempre lo hacía. Dios mío, ¿en serio estás revisando mi móvil ahora? Estás paranoico. Defensa clásica. El mismo tono que usaba cuando encontraba fondos desaparecidos de la asociación benéfica del colegio que gestionaba. Esa noche no discutí. Solo la observé dar vueltas por la casa, quejándose de la privacidad y de cómo los hombres no soportan a mujeres fuertes. Mientras tanto, yo estaba en el portátil, descargando silenciosamente todos los correos de su cuenta compartida. Aún no lo sabía, pero esos correos me llevarían a mucho más que una aventura. Porque mi mujer no solo estaba engañándome. Formaba parte de un encubrimiento, uno que implicaba fondos del colegio, informes falsos de la asociación y a las familias más respetadas del barrio. La noche terminó con ella marchándose enfurecida, gritando que yo lo estaba arruinando todo. Yo solo sonreí. No tenía ni idea de lo cierto que estaba. Cuando dije que había descargado sus correos, no me daba cuenta de que acababa de abrir la bandeja de Pandora. La carpeta estaba etiquetada con un nombre inocente, ONG 2025. Dentro había cientos de recibos, formularios de patrocinio y extractos bancarios. A primera vista, todo parecía legítimo. Hasta que noté el mismo patrón en las transacciones, pequeñas donaciones de padres, y luego grandes gastos, enviados a una empresa no registrada llamada Blue Haven Consulting. ¿Adivinas quién era el propietario de Blue Haven? El hermano de la directora. No necesitaba un detective para ver lo que estaba pasando. Mi mujer y la directora estaban desviando fondos de una ONG escolar, la misma que ambas gestionaban, por el bien de la comunidad. Pero aquí es donde todo se volvió peor. Los correos entre ellas no eran solo románticos. Eran estratégicos. Conversaciones sobre mantener callados a ciertos padres. Sobre despedir a profesoras complicadas. Sobre mí, es demasiado observador. Mantenedlo ocupado. Esa frase se me clavó como una astilla bajo la piel. Así que elaboré un plan. En lugar de enfrentarla en privado, decidí dejar que la verdad se mostrara por sí misma. Primer paso, creé una copia del sitio web público de la ONG. Solo que la mía tenía una diferencia mínima, un portal de transparencia. Con todas las transacciones reales subidas. Anónimo, pero irrefutable. Luego, en el siguiente evento de Lampa, conecté el proyector del colegio a mi portátil. La presentación debía mostrar los logros de la ONG. Todo comenzó normalmente, niños sonriendo, fotos de la comunidad, música alegre. Entonces, la pantalla parpadeó. Y de repente, cada euro desaparecido apareció. Cada correo. Cada nombre. La sala quedó en silencio. Mi mujer se quedó congelada a mitad de sonrisa. La directora dejó caer su café. Yo solo me quedé junto al portátil y dije, con calma: creo que todos merecen saber a dónde fueron sus donaciones. El caos que siguió fue indescriptible. Padres gritando, profesoras susurrando, móviles grabando. A medianoche, el vídeo ya estaba online, 40.000 visualizaciones en 4 horas. Pero aquí viene el verdadero giro: alguien anónimo me envió un correo esa misma noche. No sabes ni la mitad. Nos vemos mañana. 8 de la mañana. Banco del parque cerca de la biblioteca. No sabía quién era. Pero la línea del asunto me recorrió un escalofrío por la espalda. Tu mujer no solo estaba robando dinero.
No dormí esa noche. El correo electrónico no dejaba de repetirse en mi cabeza como un despertador estropeado. Tu mujer no solo estaba robando dinero. A las 8 en punto, me senté en un banco del parque cerca de la biblioteca, con un café amargo en la mano y una realización aún más amarga. No tenía idea de con quién me había casado. Una mujer se acercó con discreción. 30 y tantos años, ojos nerviosos, profesora del colegio de mis hijos, la señorita Dalton. La recordaba como la profesora de arte que había desaparecido hacía unos meses por motivos personales. Se sentó sin decir una palabra, me entregó un pendrive y dijo: Ella arruinó mi vida. Ahora te toca a ti arruinar la suya. No tuve tiempo de hacer preguntas antes de que se marchara. En casa, conecté el pendrive, y lo que vi hizo que el escándalo de la ONG pareciera una simple multa de tráfico. Había grabaciones de voz, reuniones privadas del colegio, charlas de pasillo del profesorado y, lo más comprometedora, una grabación de mi mujer y la directora organizando cómo incriminar a padres. Los habían acusado falsamente de mala conducta, arruinando reputaciones para mantener el control del AMPA. Chantajeaban a los profesores que notaban fondos desaparecidos. ¿Y la señorita Dalton? Intentó denunciarlas. Mi mujer logró que la despidieran, usando mensajes inapropiados falsificados. Todas las mentiras estaban allí, con fecha y hora. Por primera vez sentí un cambio dentro de mí, no rabia, sino claridad fría y estratégica. No necesitaba venganza. Necesitaba luz. Así que llamé a un abogado. Luego a un periodista. Y después, y esta fue mi parte favorita, al presentador de noticias local con el que mi mujer se había jactado de conseguir minutos en antena. A las 5, la historia estalló. Escándalo en ONG local, líderes del AMPA bajo investigación por fraude y coacción. El vídeo de mi presentación accidental era material de portada. ¿Las grabaciones? Esa era la opción nuclear. Mi mujer llegó a casa y se encontró con cámaras frente a la puerta. Nunca olvidaré su cara, máscara corrida, móvil sonando sin parar. «¿Tú hiciste esto?», gritó. «Destruiste nuestra familia». Yo solo la miré y dije: «No. Fuiste tú quien destruyó a los demás». Yo solo pulsé play, punto. Se encerró en el dormitorio, llamando a todos los contactos que le quedaban, intentando manipular la historia, diciendo que yo había hackeado su móvil, que era abusivo, inestable. Pero el barrio no se lo creyó. Cuanto más gritaba víctima, más gente empezaba a recordar sus pequeñas manipulaciones, las sonrisas falsas, los rumores que había difundido. Y entonces llegó la bomba más grande. Esa noche, el periodista me llamó y dijo: «Deberías sentarte para esto». El dinero de la ONG no era lo único que estaba ocultando. Cuando el periodista dijo: «Deberías sentarte para esto», pensé que tal vez había más fondos desaparecidos o otra aventura. Pero no, esto era más grande. Mucho más grande. Me envió un archivo, certificados de nacimiento escaneados, documentos legales y un registro de adopción. Al principio no entendía. Luego vi el nombre listado bajo padre biológico. No era yo. Tampoco era el hermano de la directora. Era su hermano. El mismo hombre que era propietario de Blue Haven Consulting, la empresa falsa que canalizaba las donaciones robadas. Me quedé mirando la pantalla, corazón latiendo a 1000, pero extrañamente desconectado, como si estuviera viendo la vida de otra persona derrumbarse. Mi mujer había construido un imperio de mentiras tan enredado que volvía a su propia casa. Había tenido un affair con el hombre que lavaba el dinero robado, y cuando quedó embarazada, presentó a nuestro hijo como mío. Y había sonreído en cada reunión de padres y madres, en cada foto familiar, como si no pasara nada. No dije nada de inmediato. En cambio, le envié un correo al periodista. Si esto se hace público, no solo la destruirá a ella. También arruinará a la familia Harris. Él respondió: entonces quizá ya es hora de que el barrio sepa quiénes son realmente sus héroes, punto. Al día siguiente, la noticia cayó como un rayo. Escándalo en ONG se agrava, descubren aventura secreta y mentiras sobre paternidad. Los comentarios eran brutales. La gente repostaba fotos antiguas de mi mujer con títulos como líder de la comunidad,
Oh, adivinen quién nos ha estado llevando directo al desastre. La vi derrumbarse. Primero intentó llorar en redes, mi marido celoso me está atacando. Eso duró unas 3 horas, hasta que se filtraron capturas de sus mensajes. Luego intentó alegar coacción. Eso falló cuando las grabaciones demostraron que ella era la mente maestra. Finalmente, apareció en mi trabajo, maquillaje corrido, voz temblorosa, rogando por una sola oportunidad para explicarme. Mis compañeros se quedaron paralizados. Me agarró del brazo, susurrando. Si no me ayudas, les contaré lo que hiciste. ¿El problema para ella? Yo no había hecho nada malo. Así que sonreí y dije, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Ya les has contado todo. Solo que no te habías dado cuenta. La seguridad la escoltó fuera mientras alguien grababa todo. Para la tarde, ese vídeo tenía más reproducciones que su gala benéfica de toda la vida. Pero incluso entonces no me sentí satisfecho. Porque algo en el último mensaje del periodista seguía rondándome la cabeza. Todavía no has preguntado por qué la familia Harris la estaba ayudando desde el principio. Y la respuesta a eso revelaría un secreto que el barrio había enterrado durante 20 años. Para entonces, mi vida parecía un thriller malo que se negaba a acabar. Cada vez que creía haber llegado al último giro, aparecía otro arrastrándose desde las sombras. El periodista me llamó tarde esa noche. Preparado para saber por qué la familia Harris mantuvo tan cerca a tu mujer. Me envió un recorte de prensa antiguo, un artículo breve y olvidado de hace 20 años. Joven herida en incendio en el colegio, investigación archivada como accidente. ¿El nombre de la joven? Ellen Brooks. Mi mujer. Según el artículo, había sido una heroína, salvando a 2 compañeros durante un pequeño incendio eléctrico. El director de entonces, un tal Martin Harris, la había llamado una joven valiente destinada a grandes cosas. Pero el periodista había cavado más hondo. El incendio no fue un accidente. Empezó por un fraude de seguros. Alguien almacenaba material ilícito en el sótano del colegio, y el fuego debía servir para tapar suministros desaparecidos de un trato turbio. ¿Y la mente detrás de todo? Martin Harris, el padre del actual director Harris. El encubrimiento funcionó porque Ellen, mi mujer, se responsabilizó en silencio a cambio de una beca, protección y, con el tiempo, un puesto cómodo en la red de ONG del colegio. Desde entonces fue su persona para limpiar desastres. La familia Harris la utilizó durante 2 décadas, para ocultar dinero robado, silenciar a quienes alertaban y pulir su imagen. Ella desempeñó a la perfección el papel de ciudadana ejemplar, pero en algún momento aprendió el juego tan bien que llegó a superarlos. Por eso se casó conmigo, una cara limpia, estable y respetable para su siguiente fase. No era su marido. Era su disfraz. Lo admito, esa revelación me dejó tocado. Pero en lugar de rabia sentí otra cosa, oportunidad. La familia Harris creía haber enterrado su pasado. Mi mujer pensaba que podría convertir la historia para presentarse como víctima. Así que les di exactamente lo que querían, un escenario. Filtré todo al periodista, el incendio, el fraude de seguros, la ONG falsa, la falsedad sobre la paternidad, pero le pedí que no publicara de inmediato. En su lugar, contacté con el consejo escolar y me ofrecí para organizar un foro público donde tratar el escándalo abiertamente. Aceptaron, desesperados por calmar la tormenta. Mi mujer aún no lo sabía, pero aquel foro sería su actuación final, emitida en directo ante miles, cada mentira deshilachándose en tiempo real. Al cerrar el portátil aquella noche, su voz resonaba por el pasillo, gritando por teléfono, echando la culpa a todo el mundo menos a ella. Todavía pensaba poder hablar y salir indemne. Pero mañana ya no habría nadie dispuesto a escucharla. El foro comunitario se suponía que iba a ser un control de daños. Una discusión calmada y civilizada para restaurar la confianza entre el colegio y las familias. Pero cuando llenas un auditorio con padres enfadados, directivos acorralados y una narcisista al borde del colapso, la calma se va por la ventana. El consejo escolar insistió en retransmitirlo en directo en la página de Facebook del distrito para demostrar transparencia. No me opuse. De hecho, me aseguré de que el enlace de la retransmisión llegara a todos los grupos de padres locales antes de que empezara. Cuando mi mujer entró,
Parecía que hubiera pasado la noche practicando su cara de víctima dolida frente al espejo, pálida, temblorosa, agarrando pañuelos como si fueran accesorios. La directora Harris se sentaba a su lado, mandíbula tensa. El moderador empezó con el guión habitual: estamos hoy aquí para abordar las preocupaciones sobre el AMPA y las recientes denuncias. Luego se volvió hacia mí. Señor Brooks, como padre, quiere compartir su perspectiva. Me levanté, caminé hasta el podio y conecté un pequeño USB. El proyector se encendió. En la pantalla aparecían mi mujer y la directora Harris, riendo, susurrando y firmando recibos falsos. Luego vinieron las grabaciones de voz. Las amenazas. La manipulación. Ella diciendo: no te preocupes, si esto explota, lloraré. La gente siempre cree en la mujer que llora. La sala estalló. Suspiros, gritos, el moderador intentando, y fallando, calmar a todos. Mi mujer saltó de su asiento, gritando: esto está fuera de contexto, él me ha estado maltratando durante años, me ha hackeado. Podría haber funcionado, si no hubiera aparecido la siguiente diapositiva. La pista financiera. Los registros de adopción. Los correos electrónicos. Todos los secretos. Todas las mentiras. Y entonces, como por sincronización divina, la señorita Dalton, la profesora que mi mujer hizo despedir, se levantó desde la última fila. Cuéntales lo que me hiciste, Ellen. Cuéntales cómo arruinaste mi carrera porque descubrí tu pequeño proyecto de ONG. Punto. El público se giró. Decenas de móviles se levantaron, grabando todo. Mi mujer se rompió. Ahí mismo, en el escenario, gritando, sollozando, lanzando papeles a la pantalla. La retransmisión captó cada segundo. En menos de una hora, el vídeo ya tenía 500.000 de reproducciones bajo el título: La reina del AMPA se derrumba en directo. Al final del día, estaba en tendencia a nivel nacional. Memes, remixes, vídeos de parodia, Internet había convertido su caída en entretenimiento. Y yo, simplemente me fui a casa. Me preparé la cena. Vi el caos desarrollarse como una película cuyo final ya conocía. Pero el acto final aún no había terminado. Porque la familia Harris no iba a caer en silencio, y su siguiente movimiento me arrastraría directamente a la tormenta. Unas 48 horas pensé que ya había terminado. La crisis por la explosión en redes de la histeria de mi mujer. El pueblo había visto la verdad y las autoridades rodeaban el caso. Creí que me limitaría a sentarme y dejar que la justicia limpiara el desastre. Pero la familia Harris no sobrevivió 3 generaciones de escándalos jugando limpio. A la tercera mañana me desperté y vi mi nombre propagado en un informe filtrado. ¿Marido tras el hackeo de la ONG, retaliación o venganza? Trataban de dar la vuelta a la historia, aseguraban que yo había accedido ilegalmente a sistemas privados, para plantar pruebas contra mi mujer. La directora Harris tenía aliados en el consejo, y en pocas horas presentaron una denuncia formal. Y así, de la noche a la mañana, mi imagen tranquila y heroica pasó a ser, posiblemente peligrosa e inestable. Casi podía oír a Ellen reír entre lágrimas, su truco favorito: sumergir a todos en el caos hasta que nadie recuerde cómo empezó todo. Pero subestimaron una cosa: yo seguía teniendo las pruebas. Llevaba documentándolo todo, no solo los correos y las transferencias, sino también mi procedimiento, cada acceso, cada petición legal, cada conversación con el periodista y con el abogado. Tenía una cadena de documentación tan limpia que chirriaba de lo sólida que era. Así que decidí dejar que ellos mismos cayeran en su trampa. La familia Harris convocó una rueda de prensa, un último intento por aclarar la situación. Parecían tranquilos, ensayados, incluso engreídos. Mi mujer no apareció, al parecer su salud mental no soportaba la presión. Yo me quedé entre el público con el móvil grabando. Empezaron su discurso, culpando a errores técnicos, malentendidos y aún, acceso no autorizado por parte de un cónyuge vengativo. Entonces se cortaron los micrófonos, y mi vídeo empezó a reproducirse en la pantalla gigante detrás de ellos. Sus propios correos, filtrados en tiempo real. Su memo del control de daños admitiendo que habían fingido una filtración para desviar la culpa. Sus mensajes a mi mujer: si lo destruimos a él, la historia muere.
El público se les volvió en contra al instante. Los periodistas se abalanzaron. La rueda de prensa terminó en un caos total. Al caer la tarde, la inspección educativa anunció que la familia Harris quedaba suspendida de sus funciones mientras se abría una investigación penal. Al cierre del día, mi nombre ya estaba limpio. Esa noche mi mujer llamó desde casa de sus padres, voz ronca, sollozando, todavía fingiendo. Lo has conseguido, eres feliz ahora, lo has arruinado todo. Casi me reí. No, Ellen. Tú lo arruinaste todo. Yo solo me aseguré de que la gente lo viera. Colgué y dejé que el silencio llenara la casa. Pero por satisfactorio que fuera, sabía que la historia no había terminado. El lío judicial iba a durar meses, quizá años. Y todavía había una pieza más, algo que Ellen no sabía que yo poseía. Algo capaz de terminar su historia para siempre. Porque, enterrado en esos correos de la ONG, había prueba de que estaba planeando marcharse con el dinero robado. Y yo sabía exactamente dónde lo había escondido. Después del fiasco de la rueda de prensa, el pueblo estaba prácticamente en llamas, figurativamente. Afortunadamente. La dinastía Harris se había derrumbado, y Ellen estaba escondida en algún lugar, con el móvil apagado y su reputación hecha añicos. Pero yo aún no había terminado. Porque mientras todos se centraban en el escándalo público, yo seguía un rastro más silencioso, una serie de migas digitales que llevaban mucho más allá de las cuentas del colegio. ¿Recuerdas Blue Haven Consulting, la empresa fantasma que lavaba el dinero de la ONG? Resulta que Ellen la había usado para abrir una cuenta privada en el extranjero, a mi nombre. Había estado planeando su salida durante meses. Sus correos sobre descanso por salud mental, sus intentos sutiles de aislarme socialmente, todo formaba parte de un movimiento más grande, vaciarlo todo, desaparecer y dejarme a mí con el problema. La única razón por la que lo descubrí, reutilizó una contraseña que creía que yo no sabía, la misma que usaba para nuestra cuenta de Netflix. Dentro de esa cuenta había transferencias que sumaban casi 400.000 euros. Y cada una estaba fechada después de que estallara el escándalo de la ONG. No estaba entrando en pánico, estaba cobrando. Así que tomé una decisión. Esta vez no iba a exponerla a través de los medios. Iba a dejar que se expusiera ella sola. Contacté con su abogada, de forma educada y respetuosa, y solicité una reunión privada de acuerdo. Incluso sugerí que la hiciéramos en un lugar neutral, como el salón de actos comunitario. Aceptó de inmediato, ansiosa por una oportunidad de negociar. Cuando llegó, volvió a parecer impecable, cabello perfecto, expresión serena, la víctima profesional renacida. Solo quiero cerrar esto, dijo dulcemente, sentándose frente a mí. Quizá podamos resolverlo como adultos. Sonreí. Por supuesto. Luego giré mi portátil y pulsé play. En la pantalla, una retransmisión en directo de su cuenta en el extranjero. Mi voz narrando. Desde las 10:03, se ha procesado el último retiro. 42.000 euros a una cuenta en las Islas Caimán registrada bajo el alias Elena Brooks. ¿Quieres explicarlo, Ellen? Su rostro se quedó pálido. Tartamudeó, eso no, alguien me está incriminando. Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió. Entraron dos investigadores, los que llevaban el caso de la ONG. Yo los había invitado a observar la reunión de acuerdo. Ella se quedó paralizada, comprendiendo que todo había terminado. Cada movimiento que había hecho, cada mentira, cada transacción, registrados, trazados, legales e irrefutables. No la arrestaron en el acto, todavía, pero le confiscaron sus dispositivos y le informaron que la investigación se había ampliado oficialmente para incluir fraude internacional. Por primera vez, Ellen no discutió. Solo se quedó allí, con las manos temblando, susurrando. Se suponía que me amarías. La miré y dije, suavemente. Lo hice. Pero tú amabas más la actuación. Mientras la escoltaban fuera, miró hacia atrás por última vez, ni enfadada, ni desafiante, solo, hueca. Y por primera vez desde que todo empezó, sentí algo cercano a la paz. Pero todavía no había revelado mi última carta, la única cosa capaz de convertir toda esta saga en justicia poética. Porque mientras ella se dedicaba a fingir que reconstruía su imagen,
Yo había estado convirtiendo su caída en una lección para todos los demás. Para cuando la cuenta offshore de Ellen llegó a los medios, ella ya era oficialmente radiactiva. El abogado de la familia Harris la dejó. Los patrocinadores se retiraron de todos los proyectos que había tocado. Incluso el colegio retiró su foto del muro de liderazgo comunitario. Pero el pueblo todavía quería más, no sangre, sino sentido. Algo que explicara todo el caos que había causado. Y entonces se me ocurrió una idea. ¿Recuerdas la web de la ONG que había clonado meses atrás? ¿La que accidentalmente había expuesto todo? La reconstruí, esta vez de verdad. Transparente, abierta y financiada por crowdfunding de los padres que habían sido engañados por las mentiras de Ellen. La llamé Proyecto Luz Clara. ¿Su misión? Registrar y verificar cada transacción de ONG local del distrito. De forma pública. Automática. Sin cuentas ocultas, sin contraseñas privadas. En una semana empezaron a llegar las donaciones. Los profesores se ofrecieron como voluntarios. El mismo periodista que destapó el escándalo escribió un artículo titulado El marido que convirtió la traición en reforma. No quería fama, solo quería que la verdad tuviera una vida más larga que el escándalo. Pero Internet tenía otros planes. Los clips del colapso en el AMPA, la rueda de prensa, la reconstrucción de la ONG, se convirtieron en un documental viral que alguien tituló La esposa perfecta que no lo era. Alcanzó 1 millón de reproducciones en 3 días. De repente, los reporteros me llamaban el justiciero tranquilo, un hombre que destruyó la corrupción con recibos en vez de con rabia. Me reía cada vez que lo leía. Porque no sabían toda la historia, las noches sin dormir, el desgarro, la humillación que había tragado en silencio. Mientras tanto, Ellen intentó una última maniobra. Hizo una entrevista en directo, asegurando que había sido víctima de un sistema misógino. Pero a mitad de la entrevista, el periodista sacó la prueba de su cuenta offshore, la que ella decía que no existía. El clip se volvió viral bajo la etiqueta almohadilla no yo sino mi cuenta, y así, de repente, se convirtió en el hazmerreír de Internet. Aún así, nunca me jacté públicamente. No hacía falta. Ver a la mujer que antes controlaba todas las narrativas perder el control de la suya propia era suficiente satisfacción. Pero quedaba una última ironía, algo que había planeado en silencio, mucho antes de que el caos terminara. El tribunal me concedió la propiedad de los activos originales de la ONG, después de todo. Yo la había restaurado legalmente y probado el desfalco. Esos fondos, que antes se habían robado por beneficio propio, ahora financiaban becas para niños de nuestro pueblo. ¿La primera beca? Nombrada en honor a la señorita Dalton, la profesora que mi mujer intentó destruir. Esa historia también se volvió viral. Y mientras estaba en el escenario del salón de actos del colegio, el mismo lugar donde empezó toda esta pesadilla, miré a la multitud de padres y alumnos y dije: a veces la verdad no solo te libera. Reconstruye lo que las mentiras intentaron quemar. Los aplausos se sintieron como un cierre. Pero en el fondo, sabía que Ellen todavía estaba por ahí, en algún lugar, viendo cómo todo se desarrollaba. Y no le quedaba a quien culpar. Durante unos meses tranquilos, la vida volvió a parecer normal. La fundación funcionaba sin problemas, mis hijos iban bien en el colegio y el pueblo, por fin, había dejado de murmurar cada vez que entraba en una tienda. Hasta que, una mañana, llegó una carta en un sobre blanco, sin remitente. Solo mi nombre, escrito a máquina en negrita. Dentro, una sola hoja de papel. Puede que hayas ganado al pueblo, pero nunca tendrás paz. Nos vemos pronto. Sin firma. Pero no la necesitaba. La caligrafía al final, una especie de trazo nervioso, tembloroso, era suya. Ellen había vuelto. Al principio me preparé para el caos, acusaciones falsas, mensajes anónimos, otro intento de manipular a los medios. Pero pasaron las semanas y no ocurrió nada. Ni llamadas, ni noticias, ni rastro. Solo silencio. Hasta que me llamó el periodista. Tienes que ver esto, me dijo. Me envió un enlace. Un nuevo canal de YouTube. Solo un vídeo subido. Título: La verdad que no querían que escucharas. Era Ellen, sentada en una habitación de hostal barato, pálida,
con un aire desesperado, intentando recuperar su historia por última vez. Habló durante 15 minutos, presentándose como una mente incomprendida, una víctima de un marido vengativo, y de un sistema corrupto. Incluso intentó desacreditar el proyecto Luz Clara, llamándolo una maniobra de publicidad. Pero a mitad del vídeo, cometió un error. Mencionó la cuenta offshore de nuevo, insistiendo en que no había tocado ni un céntimo. Pero esta vez, por accidente, mostró el nombre de la cuenta en pantalla. En cuestión de horas, usuarios en Internet localizaron la cuenta y subieron capturas de pantalla de sus últimas transacciones. Los comentarios se llenaron de mensajes como: «Se ha delatado otra vez. ¿Cómo puede ser tan mala mintiendo? Esto es casi poético». El vídeo se volvió viral, no como un regreso, sino como advertencia. Una semana después, las autoridades anunciaron que Ellen Brooks había sido imputada por múltiples delitos de fraude y falsificación de identidad. La habían localizado usando la dirección IP de esa misma subida. Se entregó voluntariamente y en silencio. Sin dramatismos. Sin lágrimas. Solo agotamiento. Cuando llegó el juicio, yo no asistí. No hacía falta. La sentencia era pública: 2 años, libertad condicional y trabajos comunitarios. El juez incluso mencionó el proyecto Luz Clara como ejemplo de integridad restaurativa. La vida siguió. Meses después, recibí otra carta. Esta vez escrita a mano. Vi lo que hiciste con las becas. Espero que esos niños hagan mejor uso de la verdad de lo que yo hice de las mentiras. Sin rencor. Sin manipulación. Solo un rastro de lo que podría haber sido si no hubiera construido su vida sobre el engaño. Guardé la carta en un cajón. No como trofeo, sino como recordatorio. La gente me preguntaba después si alguna vez la perdonaría. Siempre respondía lo mismo. Perdonar no significa dejar que alguien vuelva a tu vida. Significa dejar de dejar que viva gratis en tu cabeza. El proyecto Luz Clara se convirtió en un modelo a nivel nacional. El consejo escolar se disculpó formalmente. Incluso los niños dejaron de susurrar la palabra divorcio como si fuera contagiosa. ¿Y yo? No reconstruí lo que teníamos. Construí algo mejor. La verdad ganó. Silenciosa. Totalmente. Y yo, por primera vez, finalmente, también.